Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy no tenemos sobre la mesa una pila de artículos o estudios académicos. Tenemos algo mucho más singular. Es un solo documento. Un único documento, sí, desclasificado en 2003, pero que viene directo de 1983, y no de cualquier sitio, sino del Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos. El título es Analysis and Assessment of Gateway Process, o sea, Análisis y Evaluación del Proceso Gateway, y lo firma el teniente coronel Wayne M. McDonald, un documento oficial con sello militar. Exacto. Y esa es nuestra misión de hoy, desmenuzar este informe, que es de una densidad increíble. A ver, la pregunta es, ¿qué diablos es el proceso Gateway? Claro. ¿Y por qué el ejército estadounidense estaba investigando técnicas para alterar la conciencia, provocar experiencias extracorporales y, agárrense, trascender el espacio-tiempo? Es que el documento se lanza a conectar de todo. Neurociencia, meditación, física cuántica, todo para armar una especie de mapa de la realidad. Va a ser todo un viaje, la verdad. Y es un viaje que el propio autor admite que es atrevido desde la primera página. McDonald escribe que para poder hacer este análisis tuvo que meterse de lleno en temas que no son precisamente militares, ¿no? Claro. Física cuántica, biomedicina, la naturaleza de la conciencia. De hecho, arranca con una cita del físico Niels Bohr, que una vez le dijo a su hijo, «No estás pensando, solo estás siendo lógico». Qué buena frase. O sea que el propio informe te avisa, oye, si vienes solo con la lógica del hemisferio izquierdo, no vas a entender nada. Necesitas también la intuición, el hemisferio derecho. Totalmente. Totalmente. Esa es la premisa. Argumenta que para captar estos conceptos se necesita un cerebro que funcione al completo. Así que, en esencia, lo que vamos a explorar es si la mente humana, según este documento militar, Sí. puede ser entrenada para romper sus límites físicos y acceder a un universo de información que nuestros 5 sentidos ni se imaginan. Perfecto. Pues empecemos por el principio, porque el documento no salta directamente a los agujeros negros y la conciencia cósmica, no. Intenta sentar unas bases. No, claro que no. Entonces, ¿qué es la experiencia Gateway? ¿Es solo una forma rimbombante de llamar a la meditación? ¿Empieza por ahí? Sí. Analizando técnicas conocidas como la hipnosis, la meditación trascendental y el biofeedback. Ok. Pero lo fascinante es el enfoque que les da. No las describe como prácticas espirituales, sino como tecnologías para alterar la conciencia con un objetivo muy concreto. ¿Qué es? Silenciar el hemisferio izquierdo del cerebro. Lo que es interesante de ese planteamiento es que le quita todo el misticismo. O sea, no es un viaje espiritual, es ingeniería cerebral. Exactamente esa es la perspectiva. Es apagar al analista interno que todos tenemos para que la parte intuitiva opere sin filtros. Justo. Por ejemplo, cuando analiza la hipnosis, no habla de trance. La describe como una técnica para distraer al hemisferio izquierdo. Distraerlo. ¿Cómo? La idea es aburrirlo o sobrecargarlo con algo monótono para que baje la guardia y las sugestiones puedan pasar directo al hemisferio derecho, sin ser juzgadas. Como un guardia de seguridad que se queda dormido en su puesto. Algo así. Con la meditación trascendental, el mecanismo es otro. Dice que la repetición de un mantra crea una resonancia en los ventrículos cerebrales, ¡Wow! que a su vez polariza el córtex y ayuda a que los 2 hemisferios se sincronicen. Y luego está el biofeedback. El biofeedback siempre lo he asociado con cosas más prácticas, ¿no? Como aprender a controlar el ritmo cardíaco usando sensores. Precisamente. Y el documento lo describe como la forma de darle al hemisferio izquierdo lo que le gusta, datos duros. Claro. Al ver en una pantalla, por ejemplo, un termómetro que mide la temperatura de tu dedo, el lado lógico del cerebro puede aprender a controlar una función que normalmente es inconsciente, del dominio del derecho. O sea que lo convences con pruebas. Exacto. El informe llega a sugerir que se podría usar para acelerar procesos de sanación. Ok, entonces tenemos hipnosis, meditación, biofeedback. Todas son formas de hackear el cerebro para que los hemisferios se sincronicen. ¿Cuál es el salto que da Gateway? ¿Cuál es su ingrediente secreto? El ingrediente secreto es una tecnología de audio específica llamada HemiSync. Gateway toma elementos de todo lo anterior, pero usa HemiSync para acelerar y controlar el proceso de una forma mucho más rápida. Más eficiente. Y precisa.
La promesa es que no necesitas 20 años de práctica en un monasterio. Puedes alcanzar estos estados de forma más fiable. Hablemos de esa tecnología, Gemisync. El informe menciona algo llamado respuesta de seguimiento de frecuencia, que suena muy técnico. Sí, suena complicado, pero la base es algo que quizá algunas personas conocen, los sonidos binaurales. El concepto es sorprendentemente sencillo, ¿sí? Imagínate que te pones unos audífonos. Por el oído izquierdo te envían un tono de, digamos, 100 Hz. ¿Ok? Y por el derecho, uno ligeramente distinto, de 104 Hz. ¿El cerebro no puede procesar eso como dos sonidos separados? No. Exacto. Se encuentra con una disonancia que no sabe cómo resolver. Y lo que hace, en un intento de reconciliar esa diferencia, es crear un tercer pulso, fantasma. Un latido interno. Un latido interno, sí, que es la diferencia exacta entre los dos tonos. En nuestro ejemplo, 4 Hz. Un momento, entonces la idea no es escuchar música relajante, es usar el sonido como una herramienta de hackeo. Están literalmente forzando al cerebro a generar una frecuencia que no está ahí, La están induciendo. para provocar un estado mental a voluntad. Eso es completamente diferente a la meditación tradicional. Es un enfoque de ingeniería, totalmente. Y esa frecuencia de 4 Hz no es casual. Corresponde a las ondas cerebrales teta. El estado de meditación profunda. Justo, el de la meditación muy profunda, la creatividad o la fase REM del sueño. Gemisync usa distintas combinaciones de frecuencias para guiar al cerebro a través de diferentes estados, sincronizando las ondas en ambos hemisferios. Para explicar la potencia de esto, el informe utiliza una analogía que me pareció brillante. La analogía del láser. Es muy potente, sí. Describe que la mente humana en su estado normal funciona como una bombilla. Incandescente. Eso, emite energía pero de forma difusa, caótica y en todas direcciones. Incoherente. No es muy eficiente, vaya. Para nada. Lo que Gemisync se propone hacer, al sincronizar los hemisferios, es transformar esa bombilla en un rayo láser. Una corriente de energía mental enfocada y coherente. Exacto. Y claro, un láser puede hacer cosas que una bombilla ni en sueños podría, como cortar acero o transmitir información a grandes distancias. ¡Wow! Esa sola imagen lo cambia todo. Explica el objetivo final, convertir la mente en una herramienta con poder tangible. Pero aquí es donde la cosa se pone todavía más extraña. Mucho más. El documento afirma que cuando el cerebro entra en este estado de láser, no solo se sincroniza consigo mismo. No, aquí da un salto conceptual enorme. Sostiene que el cerebro, en este estado de alta coherencia, entra en resonancia con el campo electrostático de la Tierra. Con la Tierra. Sí, que tiene una oscilación constante de unos 7 o 7.5 Hz. Como una antena. Precisamente como una antena. La hipótesis que plantea es que la conciencia humana se sintoniza con el planeta, se enchufa a un campo de información unificado. A ver, para. Una cosa es sincronizar los dos hemisferios de un cerebro, lo cual ya es complicado. Y otra muy, muy distinta, es decir que ese cerebro se puede sincronizar con un planeta entero. El salto es gigantesco. Es enorme, sí. Esto suena a que necesitamos un modelo de la realidad completamente nuevo para que esa idea tenga el más mínimo sentido. ¿Cómo lo justifica el documento? Porque ya no estamos hablando de neurociencia, ¿verdad? No, para nada. Aquí es donde el informe abandona la neurociencia, da un giro de 180 grados y se lanza de cabeza a la física teórica para presentar su idea más radical. ¿Y cuál es? Que el universo, en su totalidad, es un holograma. No puede ser. ¿Me estás diciendo que este documento del Ejército de Estados Unidos afirma que el universo es literalmente una proyección holográfica, como en una película de ciencia ficción? Tal cual. Se apoya en las teorías del neurocientífico Carl Pribram y del físico David Bohm. El principio básico de un holograma es que cada uno de sus fragmentos, Por pequeño que sea. contiene toda la información del todo. Si rompes una placa holográfica, cada pedacito puede seguir proyectando la imagen completa, aunque quizá con menos nitidez. ¿Y aplican esa idea a todo lo que existe? ¿Sí? La tesis es que el universo no está hecho de cosas sólidas, sino de energía, campos de energía interactuando. Lo que percibimos como materia es una red de energía vibrando a una velocidad altísima. ¿Y la conciencia? En este modelo, la conciencia no está dentro del cerebro. El cerebro no la produce.
Entonces, ¿qué es el cerebro? El cerebro es un decodificador, una especie de antena biológica que interpreta una porción muy, muy limitada de este vasto holograma universal para crear la realidad que experimentamos. Genial. Esa es una analogía perfecta. Y Gemisync sería como mejorar esa antena para poder sintonizar canales que antes ni imaginábamos que existían. Justo. Y esos otros canales son otras capas de la realidad que coexisten con la nuestra. Porque si el universo es un holograma, la mente también debe funcionar de forma holográfica, Claro. leyendo la información de ese holograma universal. Los estados alterados de conciencia serían simplemente cambiar la frecuencia de lectura de esa antena. Ok, sigamos con esa lógica. Si el universo es un holograma donde todo está interconectado y la conciencia puede cambiar de canal, ¿qué significa eso para nuestras ideas sobre el tiempo y el espacio? Significa que son en gran medida una ilusión, o más bien una construcción de nuestra percepción. El informe introduce aquí un concepto clave que llama clicking out, Clicking out. que podríamos traducir como desconectarse o salirse del sistema. Lo describe como un estado en el que la conciencia alcanza una frecuencia de vibración tan alta que trasciende la distancia de Planck. Wow, detengámonos ahí un segundo. La distancia de Planck, para que la gente se haga una idea, es como el píxel más pequeño del universo, ¿verdad? La unidad fundamental. Sí. ¿Y el documento dice que la conciencia puede ir más allá de eso? Exactamente. Sugiere que nuestra conciencia puede operar en un plano donde las reglas de nuestra física ya no aplican. Es salir del tablero de juego. ¿Y qué hay más allá del tablero? ¿A dónde va la conciencia cuando se desconecta? El documento presenta una cosmología muy particular para explicarlo. Describe nuestro universo como un huevo cósmico o un toroide, que es básicamente una forma de dona. Una dona cósmica. Sí. Este toroide se expande desde un agujero blanco, lo que llamamos el Big Bang, y eventualmente se contrae de vuelta hacia un agujero negro. Dentro de este holograma, el pasado, el presente y el futuro existen todos a la vez. Como los fotogramas de una película que existen todos simultáneamente en el rollo de celuloide. Una analogía perfecta. Y fuera de este huevo cósmico, fuera del espacio-tiempo, el documento postula la existencia de el absoluto. El absoluto. Lo describe como una conciencia infinita en estado de reposo total. El holograma del universo, con todo su drama, no sería más que una proyección de esta conciencia. Una forma que tiene de explorarse a sí misma. Entonces, al hacer clicking out, la conciencia no va a un lugar físico, trasciende las reglas del holograma. Eso es. Es como si el proyeccionista de la película pudiera salirse de la cabina y mirar cualquier fotograma a voluntad. Esa es la idea. Teóricamente, podría acceder a cualquier punto de información dentro del holograma, permitiendo percibir el pasado o el futuro, ya que todo coexiste. Esto es una física y una metafísica increíblemente densa. Pero no olvidemos que este es un informe para el ejército de los Estados Unidos. Buscaban aplicaciones prácticas. ¿Para qué sirve todo esto? Claro. Participantes deben hacer con este acceso cósmico. El informe habla de diferentes focos. Claro, no es solo teoría. El entrenamiento está estructurado en niveles, que llaman focus levels o niveles de foco. El foco 10 es el estado base. Mente totalmente despierta, cuerpo profundamente dormido. Una plataforma de lanzamiento, por así decir. Exacto. A partir de ahí se pasa al foco 12, que es un estado de conciencia expandida. Aquí es donde se introducen herramientas mentales para resolver problemas, para la creatividad o la autosanación. ¿Herramientas como cuáles? Se habla de técnicas con nombres como respiración por colores o la barra de energía, que son visualizaciones para mover y dirigir la energía. Hasta aquí suena casi terapéutico. Pero supongo que no se queda ahí. No se pone mucho más exótico. El foco 15 se describe como el primer estado que permite acceso a información más allá del tiempo. El propio informe es cauto y admite que menos del 5% de los participantes llegan aquí. ¿Y los que llegan? Reportan poder viajar al pasado y percibir eventos históricos directamente. Y el foco 21 sería el umbral para explorar otras realidades y el futuro. Y claro, en medio de todo esto está una de las metas más famosas de estas prácticas, las experiencias extracorporales.
Por supuesto. La OBE, la experiencia fuera del cuerpo, es un objetivo central, y el documento insiste mucho en que no es una alucinación, sino una separación real de la conciencia del cuerpo físico para recopilar información. Vaya. Menciona que Bob Monroe, el creador de Hemisync, era capaz de inducir estas experiencias de forma fiable durante la fase REM del sueño. El informe también menciona otra técnica llamada patterning. Espera un segundo, crear un holograma con el pensamiento para influir en la realidad. Eso suena muy parecido a la ley de la atracción del New Age. Sí, tiene un aire. El documento realmente presenta esto, la idea de manifestar la realidad como una aplicación militar seria. ¿Cómo lo enmarcan? Lo enmarcan dentro de la lógica del modelo holográfico. Si el universo es un holograma y la mente en coherencia, como un láser, también genera hologramas, ¿Entonces un holograma mental debería poder interactuar con el holograma universal? esa es la lógica. Lo presentan como una consecuencia física del modelo, no como un deseo mágico. Desde esta perspectiva, también la visión remota se convierte en algo natural y esperable. Es increíble. Hemos hecho un viaje que nos ha llevado desde unos sonidos binaurales hasta una teoría completa sobre la naturaleza holográfica de la realidad, el tiempo, el espacio y la capacidad humana para trascenderlo. Es todo un sistema. Y recordemos, esto no es un texto esotérico, es un análisis oficial para el Comando de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Es que el documento es un intento de ser un puente, un intento de tomar conceptos de la mística, de la experiencia paranormal y construirles un andamiaje lógico y científico, aunque sea muy especulativo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la conclusión final del teniente coronel McDonald? ¿Por qué esto termina con una propuesta para un programa de entrenamiento? La conclusión es que el proceso Gateway, evaluado en sus propios términos, es un sistema plausible y coherente. Propone un camino, un mapa, para que la conciencia humana explore su verdadero potencial. Y se reconecte con algo más grande. Y en última instancia, se reconecte con el absoluto, esa conciencia universal de la que según este modelo todos formamos parte. Un mapa para la exploración interior validado por el ejército. Y nos deja con una idea final, una pregunta para reflexionar que es bastante inquietante. Sí, el documento termina con una lista de experimentos propuestos, y uno de ellos, el punto K, es particularmente llamativo. Sugiere, textualmente, ¿Qué dice? organizar grupos de personas en el estado de foco 12 para que unan sus conciencias alteradas y construyan patrones holográficos para repeler presencias no deseadas. Presencias no deseadas. Eso es. Escalofriantemente vago. ¿Qué significa eso? Otras conciencias, entidades. Y esa es la pregunta real que este documento deja flotando, ¿no es así? Exacto. Se llegaron a hacer estos experimentos. Reunieron a un grupo de personas, convirtieron sus mentes en un láser colectivo y lo apuntaron hacia algo. Y si lo hicieron, ¿cuál fue el resultado?